Nuevamente a todos muy buenos días, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a dar entonces inicio al seminario web del día de hoy de mejores prácticas de empernado en estructuras metálicas. Antes de iniciar, pues recordarles, nosotros somos Hydro Colombia, representante exclusivo para todo el territorio colombiano de la marca de herramientas estadounidense Hydro, especializados en sistemas de torque y tensión controlada, con más de 50 años de experiencia en este tipo de herramientas, siendo la empresa que creó y patentó el primer sistema de torque controlado hidráulico en el 68 por parte del ingeniero John Jonkers, creador y fundador de la marca Hytor. Nuestro objetivo es ofrecerles a nuestros clientes el mejor soporte, la mejor calidad y la mejor tecnología, garantizándoles y brindándoles siempre asistencia local. En Colombia tenemos el laboratorio de calibración para los torquímetros hidráulicos y eléctricos, neumáticos y manuales, y también tenemos en Colombia directamente todo el tema de cubrimiento de garantías para poder siempre estar al lado de ustedes y poderlos apoyar. Nuestra garantía, 12 meses sin preguntas. Bajo cualquier falla que tenga el equipo, más allá también de las fallas de fábrica, cualquier tipo de falla que tenga el equipo durante los primeros 12 meses, Hytor Estados Unidos y Hytor Colombia se comprometen a el mantenimiento, reparación o cambio de la herramienta que tenga cualquier tipo de fallo. Para nosotros la palabra mal uso no existe. Simplemente es un tema de compromiso con nuestros clientes. Iniciemos pues con la presentación. Para iniciar entonces, preguntémonos por cuál es el objetivo, perdónenme, cuál es el objetivo de una unión estructural empernada. Hay uniones estructurales que también son eh, soldadas, pero aquí nos vamos a enfocar en las que son empernadas. Ya las remachadas, pues poco y nada se ven en estos días. El objetivo entonces es que esta unión metálica, que hace parte de un sistema complejo, que es una estructura metálica como tal, le brinde estabilidad a esa estructura como un conjunto, como un sistema, para lograr que la transmisión de las cargas, de los esfuerzos, se distribuya de forma controlada a través de toda la estructura y le permita también no solamente mantenerse unida, sino tener cierto rango de flexibilidad y garantizar la sismoresistencia durante toda la vida útil de la estructura. Estas conexiones por lo general son metal a metal. En algunos tipos de aplicaciones entre metales tenemos algunos tipos de recubrimientos, bien, pero no tenemos, como nosotros en otras aplicaciones industriales, como por ejemplo las varillas, no tenemos empaques en ningún caso. No hay una cosa como una unión estándar, pues cada unión se diseña para que pueda soportar y transmitir las cargas de la estructura, dependiendo de los requerimientos del punto donde esté la unión y la forma como esté trabajando la unión. Entonces no hay una unión estándar. En bridas, por ejemplo, pues hay bridas que son las mismas tipos de bridas en todo el mundo y son estándar, son clasificadas. Aquí no. Tenemos un tema y es que estas estructuras siempre van a estar expuestas a vibraciones, bien sea por terremotos o también por el propio uso de las mismas, en algunos casos temas industriales donde tenemos equipos que generan vibración pueden también impactar en este tema. Tenemos fuerzas laterales, en estructuras de grandes dimensiones tenemos fuerzas como los vientos que también hay que considerar y que la unión empernada también debe generar y debe soportar todo esto. Y también tenemos fuerzas cortantes. En algunos casos la corrosión es un problema porque tenemos estructuras que pueden estar expuestas al medio ambiente como puentes y esto es un problema que se debe controlar de forma adecuada al momento del montaje y se debe hacer mantenimiento permanente de estos temas cuando la tornillería está expuesta. Cuando la tornillería está escondida o está debajo de
placas o de algunos elementos, pues este es un tema que también se debe controlar, pero hay unos procedimientos específicos para eso. Y lo otro es que también tenemos un acceso muchas veces difícil o restringido, dependiendo del diseño de la estructura, el tipo de juntas que estemos trabajando, pues podemos llegar a tener un acceso muy complicado para poder llegar a hacer el ajuste de la tornillería o la precarga de la tornillería. Pero lo más importante y lo que diferencia al empernado en estructuras metálicas es que hay solamente una oportunidad para hacer el trabajo bien hecho, y es en el montaje. En las estructuras metálicas no tenemos como tal unos procedimientos de retorqueo o de revisión, por lo general, sino que la estructura metálica se monta y se espera que esa estructura funcione de forma adecuada siempre, por toda la vida útil de la estructura. En una brida, pues si tenemos una fuga, paramos línea, drenamos y podemos tener la oportunidad de desensamblar, de corregir errores. Lo mismo podemos hacer con una maquinaria. Aquí no. Aquí la junta se montó, la estructura se montó y quedó lista. Y así quedó. ¿Y cuándo va a ser el examen de esa estructura? A lo largo del tiempo. Y si falla, pues ¿qué vamos a tener? Consecuencias que incluso pueden llegar a ser letales. Por eso es que en el tema de empernado de estructuras hay una serie de entidades que están trabajando al respecto y en Colombia hay una ley al respecto. Pero antes de llegar allá, veamos entonces cómo comprender el conjunto de una unión atornillada, que puede ser el mismo principio aplica para todo tipo de uniones atornilladas bajo tensión. Una unión atornillada pues es un sistema de dos resortes, un resorte a compresión y un resorte a tensión. El resorte a compresión es, en este caso de las estructuras, las láminas que están unidas por el sujetador roscado. ¿Quién las comprime? El perno. Y el perno funciona como un resorte, que es un resorte que está a tensión. Y la tensión, ¿quién la genera? Las placas. Las placas cuando quieren separarse o deslizarse una sobre la otra. Entonces, el perno aplica una tensión de cierre, una fuerza de cierre, y busca mantener la unión comprimida o el resorte de la unión comprimida. Esto se logra a través de un procedimiento que es la elongación del perno, el estiramiento del perno, la deformación del perno. El perno al funcionar de una forma similar a un resorte, lo que hace es que cuando yo lo estiro, él quiere volver a su longitud original. Cuando yo lo elongo, él quiere volver a esa longitud original. Y al querer regresar a esa longitud original, genera lo que llamamos una fuerza de cierre, una carga. En la estructura lo llamamos el procedimiento de precargado. Ese procedimiento de elongación del perno lo denominamos como la precarga del perno. Bien, pero es que el perno tiene unas características y dependiendo las características de la aplicación, pues también vamos a ver qué tanta carga genera el perno. Y además el perno no se elonga por siempre. El perno tiene un elemento elástico, un comportamiento elástico hasta cierto punto. ¿Qué quiere decir ese comportamiento elástico? Que la resistencia a la elongación que genera el perno me permite determinar qué carga va a generar el perno. Porque hay un comportamiento en el cual el perno se elonga y si está dentro del elemento elástico, dentro del componente elástico, dentro del área elástica, pues el perno se va a contraer de forma controlada y va a generar una carga controlada. Cuando pasamos el límite de fluencia, que es el punto en el cual el perno ya no puede regresar, sino que se deforma de manera permanente, pasamos al área plástica. El perno se puede seguir elongando sin romperse, pero ya no podemos determinar la carga que genera el perno. Y vamos a ver que esto es sumamente importante en todo tipo de aplicaciones, pero en estructuras más. Bien. Tenemos entonces que en bridas, como en bridas tenemos empaques, pues las cargas de los pernos no son muy altas, se maneja un rango del 40 al 60%. En juntas mecánicas más o menos hasta un 70% de ese límite de fluencia. Y en estructuras se debe garantizar mínimo el 70%. Mínimo el 70%.
¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo se mide? Medir la carga en una aplicación, en un perno instalado, pues es un poco complicado. Podríamos tener celdas de carga que nos midan directamente la carga que está generando un perno instalado, pero en una estructura, por ejemplo, eso sería inviable técnica y económicamente hablando, porque imagínense una estructura con varias toneladas de pernos, tener debajo de cada una de las tuercas o de las cabezas de los pernos una celda de carga. Sería muy complicado. No es viable económicamente. Por tanto, entonces lo que tenemos es que hay formas indirectas de calcular la carga del perno. Y una de las formas más comunes en el mundo de estructuras también se puede hacer de esta manera. Bien, no es la única manera, pero una de las formas más comunes en todo tipo de aplicaciones industriales es el torque, porque hay una relación directa entre la carga generada por un perno, si se conocen las condiciones del perno, es decir, el grado, el diámetro y otros elementos de la geometría y composición del perno, y se controlan la forma como se aplica el procedimiento de torque. Se controlan variables como el tema de la lubricación, principalmente, y ese es uno de los grandes temas en un procedimiento de empernado, no solamente en estructuras, sino en cualquier tipo de desarrollo o de procedimiento de empernado industrial. Entonces, si se controlan las condiciones y se hace un procedimiento de empernado adecuado, se puede determinar la carga o se puede calcular la carga que genera un perno. Continuemos. Y aquí viene un tema que es muy importante, y es que no importa cuál sea el objetivo de nuestro trabajo, bien sea el montaje de un elemento en maquinaria amarilla, bien sea alineaciones de turbinas eólicas, de hidroeléctricas, de reductores en una cementera, de trenes de laminación en una acería, no importa cuál sea el objetivo, o la misma estabilidad de una junta de un puente, de una estructura metálica, de un edificio. El objetivo siempre es el mismo, y es que es generar la distribución equitativa de la carga entre todos los pernos de cada una de las uniones. Eso es lo principal. Es decir, que la fuerza que generan todos los pernos en una unión, bien sea mecánica, bien sea de una unión bridada presurizada, bien sea una unión empernada estructural, es garantizar que siempre esa distribución sea la misma en todos los pernos, que todos los pernos estén generando la misma fuerza de cierre, la misma carga, que todos los pernos estén igualmente precargados. Lo más importante para eso es, para el éxito de toda junta, es eso. El valor del torque es, digámoslo, secundario, porque el valor de torque se va a determinar dependiendo de las variables de instalación. Bien, veamos entonces a continuación cuáles son las organizaciones relacionadas con el tema de las uniones empernadas en estructuras metálicas. Tenemos unas eh, organizaciones internacionales, principalmente el Consejo de Investigación sobre Conexiones Estructurales, o el RCSC, por sus siglas en inglés, que nos da a nosotros la especificación para uniones estructurales con pernos de alta resistencia, que digámoslo así, es el fundamento, la base para todo lo que tiene que ver con el montaje de pernos en uniones estructurales empernadas. En este estándar, en esta especificación, están todos los criterios para el montaje de estos temas. Tenemos como otra organización internacional ACTM Internacional. ACTM, pues, en qué nos aporta? Nos aportan todo el tema de especificaciones de calidad y estándares de fabricación de todo tipo de materiales, entre ellos los aceros estructurales, tanto para todos los componentes como vigas, como riostras, todos estos elementos, pero también para todo lo que tiene que ver con tornillería, arandelas y tuercas.
No solamente nos da las características físico-químicas, sino también las características geométricas. Y aquí tenemos entonces los estándares ACTM A490 y ACTM A325, que es la tornillería utilizada. Tenemos otro instituto que ya es un instituto de origen estadounidense, pero que también tiene una gran relevancia internacional, que es el Instituto Americano de la Construcción en Acero, o el AISC, por sus siglas en inglés. Este es un instituto que desde 1921 se ha dedicado a promover la construcción en acero. Esa es su función, promover la construcción en acero y las buenas prácticas en la construcción del acero. Y ahí tenemos entonces el estándar AISC 360. Este estándar, el AISC 360, nos habla de todo el tema de diseño de estructuras metálicas, pero también nos habla un poco sobre el montaje y las buenas prácticas de estructuras metálicas. No solamente de estructuras metálicas con fines de vivienda o fines industriales, sino también de puentes. Ellos trabajan mucho el tema de puentes. Y de estos tres elementos es que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, según la última denominación de este ministerio, es que en la ley 400 se crea lo que es el comité de asesoría de todo el tema de montaje de sismoresistencia, construcción sismorresistente en Colombia. No solamente sismoresistencia para estructuras metálicas, sino sismoresistencia en general para todo tipo de construcciones. Construcciones en madera, metálicas, en cemento, bueno, todo tipo de construcciones. ¿Mm? Y esto está dentro de la organización Asosísmica, o AIS, que es una organización colombiana, que ya lleva muchos años haciendo todo el tema de estudios sísmicos en Colombia. Y dentro de Asosísmica, pues tenemos entonces el comité AIS 100. El comité AIS 100 es el comité específico que se preocupa de todo el tema de construcción sismo resistente en Colombia. Y de este comité sale el reglamento técnico colombiano o de construcción de sismo resistencias NSR 10, que es un elemento o es una norma que deben cumplir todas las empresas que hacen construcciones en Colombia, no solamente de estructuras metálicas, vuelvo, repito, en general, todas las empresas. Se creó con la ley 400 de 1997, tuvo unas modificaciones perdón, la ley 400 de 1997, pues creó la Comisión de Asesoría de Construcción Sismo Resistente, que es quien emite como tal el reglamento NSR10, la norma sismo resistente colombiana. Hubo unas modificaciones en el 2018 con la norma, con la ley 1229, y en el 2010 se expide como tal el reglamento colombiano para construcciones sismo resistentes NSR10, que es una reglamentación de la ley 1229 del 2008. Y todo esto, entonces, pues hace parte de una normatividad legal en Colombia. Es decir, son elementos contractuales de la construcción en Colombia. Lo que tenemos entonces es que dentro de todos los títulos, porque en esta norma tiene diferentes componentes, el título F es el que nos habla de estructuras metálicas y tiene como alcance pues que las normas contenidas en este título F, normas, es decir, son de obligatorio cumplimiento, se aplican al diseño de estructuras conformadas por elementos de acero, aluminio, soldados, atornillados o remachados. Bien, vamos a ver que en el 2014, la versión última de la norma para montaje de uniones empernadas estructurales con pernos de alta resistencia del Volcónsil o del RCSC, pues esta norma ya nos habla de que los remaches no hacen parte o no están permitidos. Bien, pero esa es del 2014. Ahí hay unas modificaciones que seguramente más adelante van a llegar. Ahora, nosotros por lo general nos preocupamos por el perno, por el espárrago, la tuerca, el tornillo, ¿cierto?
Pero todos estos son parte de un mismo componente, que es el sujetador roscado. El sujetador roscado es un conjunto, es un sistema, porque el perno por sí solo no puede generar un ajuste, no puede generar carga para mantener dos superficies o más unidas bajo tensión, ¿sí? El perno hace parte de un sistema, y ese sistema, ¿cuál es? Es el perno, la arandela y el espárrago, y la tuerca, perdón, o el punto de anclaje, porque no siempre tenemos un punto de anclaje, que puede ser la tuerca. A veces el punto de anclaje puede estar embebido dentro del cuerpo de la aplicación, como por ejemplo en unidades de bombeo mecánico. Bien, el Ball Council nos dice que hay otro elemento que hace parte fundamental en estructuras, hablando de estructuras, que hace parte fundamental del conjunto del sujetador roscado. Y vamos a ver que el Ball Council nos habla de sujetador roscado, no nos habla de perno, no nos habla de tuerca, no se habla de arandela, sino del conjunto del sujetador roscado. Y este otro elemento que hace parte del conjunto del sujetador roscado es el certificado de calidad de materiales en los cuales está construido estos pernos. Recordemos que estos pernos son pernos de alta resistencia, específicos para estructuras. Entonces, en el mundo fuera de las estructuras, el sujetador roscado es el perno, o pues espárrago, la tuerca y la arandela. Para de contar. En el mundo de estructuras tenemos como el componente del sujetador roscado fundamental las certificaciones de calidad. Y estas siempre deben estar disponibles en obra. Bien, a esto llamamos todos, a este conjunto lo llamamos sujetadores roscados. Y en estructuras son estándares ACTM que son específicos para estructuras, que son el A325 y el A490. Veamos entonces que la norma de sismorresistencia colombiana del 2010, la NSR10, nos habla en el capítulo F, en el numeral 2153, nos habla de las especificaciones que deben tener los pernos, arandelas y tuercas. Nos dice que los pernos pueden ser ACTM A307, A325, A325M, A424, bueno, las tuercas lo mismo y todo esto. Entonces, todas estas especificaciones nos dan a nosotros las características físico-químicas de los pernos, pero también geométricas de los pernos. Los que viven en Bogotá tal vez han tenido la oportunidad de pasar por la estación de Alcalá, la estación de Transmilenio de Alcalá. Y si son curiosos, de pronto han visto que el puente norte de la estación de Alcalá tiene tornillería grado 5, SAE J20, SAE J29 grado 5, mientras que el puente sur de esa estación tiene tornillería A325. Entonces, surge la pregunta, si yo puedo utilizar tornillerías grado 5, que geométricamente de pronto pueden ser similares, ¿verdad? Esto se podía hacer antes de la NSR10 y antes de la última versión del 2014 de el 2000 de el estándar del Ball Council. Bien. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba permitido el uso de tornillería grado 5 y grado 8. Pero a partir del 2010 y a partir del 2014 ya se eliminó por completo la posibilidad de utilizar este tipo de tornillerías, por lo menos en Colombia. Hay un estándar europeo que sí lo permite. En Colombia no, porque la NSR10 es de cumplimiento obligatorio. No es como, por ejemplo, la norma PCC1 de ASME, que es una guía de mejores prácticas para montar uniones bridadas presurizadas. Aquí no. La NSR10 es de obligatorio cumplimiento. ¿Y por qué se eliminó por completo la posibilidad de utilizar estos pernos grado 5 o grado 8? Se tienen unas características similares. Primero, y más que todo, por un tema de geometrías. ¿Qué significa esto? Los pernos grado 5 se pueden construir
con cabezas y tuercas like X o heavy X. En estructura siempre he trabajado con tuercas heavy X y ya vamos a ver por qué esto es muy importante. ¿Qué es una tuerca heavy X? Es una tuerca cuyo diámetro entre caras o cuyas dimensiones entre caras planas de la tuerca es igual al 1.5 veces el diámetro del perno más un octavo de pulgada. Las tuercas like X no tienen ese octavo de pulgada. Y ese octavo de pulgada es fundamental en las uniones de deslizamiento crítico en estructuras. Ya vamos a ver por qué. Además, los pernos, grado 5, se pueden construir completamente o se pueden fabricar completamente roscados desde el cuerpo inferior de la cabeza del perno hasta la longitud completa. Y eso es otro tema que en estructuras tampoco es deseable. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la respuesta definitivamente es no, no puedo utilizar pernos grado 5. Tenemos entonces los sujetadores estructurales convencionales, o con los que más estamos familiarizados, pues tenemos los pernos marcados A325, A490, bien. Tenemos las tuercas de H, muchas veces también vemos las tuercas 2H. Las de H y las 2H son geométricamente son iguales y en su composición también, pero lo ideal es contar con cuentas de H porque estas tuercas son las diseñadas y pensadas para estructuras. Y tenemos arandelas F436. Importante que las arandelas sí sean siempre de estas características, de este estándar, porque son arandelas endurecidas que no van a sufrir deformación o daños bajo la carga generada por el perno. Y vamos a ver más adelante que las cargas que puede llegar a generar un perno son muy altas. Tenemos entonces otros elementos que también podemos trabajar dentro de estructuras. Tenemos los pernos de diseño alterno, que los conocemos por lo general como los twist-off o los pernos de control de tensión. Tenemos los indicadores directos de tensión o los DTI, que a veces se habla los DTI como las arandelas DTI. Y hay que tener en cuenta que los DTI son unos indicadores de tensión, no son arandelas, por lo tanto no reemplazan la arandela F436. Y Hightor pues ha desarrollado unas arandelas con el estándar F436 que vamos a ver hacia el final de la presentación nos permite garantizar una mejora en la seguridad y en algunos casos en aplicaciones donde tenemos problemas de acceso podemos trabajar mucho más fácil con herramientas Hightor. Veamos entonces aquí algunos de los fundamentos básicos de empernado según el Instituto de Construcción del Acero estadounidense. Tenemos unos conceptos básicos, la fuerza de sujeción. Comprendemos como fuerza de sujeción la fuerza de compresión o la precarga que genera un perno cuando está ajustado y que genera la unión entre dos o más elementos. Tenemos un tema que es la interacción elástica. La interacción elástica está, en este caso, especificada o entendida como la relación que existe entre la compresión generada por el perno de las placas, la fuerza de fricción que hay entre las placas y la tensión del perno. Pero también esa interacción elástica se da entre los pernos de una misma junta. Porque una junta es un sistema, una unión empernada en estructuras, bien sea de 4 pernos, de 60 pernos, dependiendo del tipo de montaje que tengamos. Una junta es un subsistema de un sistema más grande que es la estructura como tal. Y ese sistema pequeño que es la junta, lo que le pase a un perno va a afectar todo lo que le pase al resto de pernos en esa junta. Entonces, todo esto es un sistema que interactúa y que genera el adecuado asentamiento de las placas. Tenemos un tema importante que es el tema de la longitud de agarre. Y es aquí donde tenemos lo que ya veíamos anteriormente.
Y es que la longitud de agarre es el espacio que hay entre la cabeza del perno y más o menos la mitad de la altura de la tuerca. ¿Mm? Esa longitud de agarre es la que me va a permitir a mí trabajar con placas. Y les decía a ustedes que los pernos A3, los pernos SAE, grado 5, grado 8, pues pueden tener todo el cuerpo roscado. ¿Por qué no es deseable que en estructuras se tenga todo el cuerpo roscado? Porque en estructuras vamos a tener un movimiento que va a ser cizallante, doblante o lateral. Es decir, vamos a tener un movimiento en este sentido, ¿verdad? Que puede tener sentidos contrarios o puede tener un mismo giro. Los pernos A325 tienen una parte que es lisa, que está diseñada y pensada para que sea de mayor resistencia que la parte roscada a ese posible cizallamiento. Por eso es muy importante el tema de la geometría de los pernos A325 y A490. Tenemos lo que se conoce como el factor de tuerca, y el factor de tuerca es el factor de rozamiento que vamos a tener entre la tuerca y la aplicación o la arandela, si tenemos la arandela por el lado de giro. Tenemos lo que se denomina precarga en estructuras, que es un verbo, pero también es un sustantivo. Precarga como verbo es la acción de aplicar la tensión en un sujetador roscado. Bien. Sustantivo es la fuerza de cierre generada por un perno que ha sido precargado o que ha sido ajustado. Y tenemos un tema que es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción en las juntas de deslizamiento crítico es especialmente importante porque es el coeficiente que va a generarse bajo la fuerza de cierre entre placas para evitar el movimiento relativo entre esas placas. Tenemos aquí también entonces algunas consideraciones importantes, básicas, pero son fundamentos básicos que debemos tener siempre en cuenta. Que las tuercas siempre son más fuertes que los pernos. ¿Mm? Que los hilos de la tuerca siempre deben estar completamente cubiertos por los hilos del perno. Nunca se debe dejar hilos de la tuerca sin cubrir. Y aquí viene una pregunta, y es que ¿cuántos hilos debo dejar por fuera? En su versión 2014 del estándar del Ball Council, ya se dice que se puede dejar a ras. ¿Mm? Aquí hay un tema y es que la lubricación es importantísima, es esencial para el rendimiento de un procedimiento de precarga. El par torsional puede ser un buen indicador de tensión si se controlan variables. Si se controla la forma como se aplica el par torsional para generar tensión, es uno de los mejores indicadores, pero se deben controlar las variables. Hay que tener en cuenta cuando se solicita pernos que los pernos laminados en caliente son más resistentes o más fuertes que los pernos de roscado de corte. También son más costosos de fabricar, pero son de mejor calidad los pernos que son laminados en caliente y no que se tiene una barra y se corta con esmeril o con, perdón, no, o se hace un roscado de corte. Cuando tenemos muchas láminas, muchas placas, es mucho más complicado pasar pernos a través de estos elementos. Bien. Y estos pernos largos pueden ser más difíciles de mantener rectos, entonces pues es un tema ya para los calculistas, pero que es un tema importante de tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que los pernos de grandes dimensiones, los temas de tratamiento térmico que tienen estos materiales para garantizar su resistencia a la tensión, en pernos de grandes dimensiones, estos tratamientos térmicos puede que no lleguen a hacer lo mismo en la parte exterior del perno que en el centro del perno. Por tanto, lo ideal es utilizar pernos de hasta 1,5 pulgadas en estructuras, que es lo que permite el estándar colombiano. Hay que tener en cuenta que el
70% de la carga que se genera en una unión empernada, en un sujetador roscado, se concentra en el 30% de la altura de la tuerca. Es decir, en la primera parte de la tuerca que está en contacto directo con la arandela y con la estructura, en ese 30% de esa altura es donde tenemos concentrada la mayor parte de la carga. Por tanto, debemos garantizar que las tuercas sean adecuadas, porque de otra forma, pues se van simplemente a perder los hilos y el perno va a quedar completamente suelto. Y hay que tener en cuenta que los certificados de calibración siempre, de calibración no, sino de fabricación de la tornillería, siempre deben ser contrastados y deben ser verificados. Porque muchas veces los problemas de calidad en el montaje de una estructura son el resultado de malos procedimientos de tratamiento térmico o calidad en el ajuste del hilo y de las tuercas, entre el perno y las tuercas. Entonces, ahí siempre hay que garantizar, comprar en la medida de lo posible, pues toda la tornillería con empresas reconocidas que tengan sus certificaciones de fabricación vigente, los estándares A490 y A425, y que todos los lotes siempre estén certificados. ¿Y esto por qué? Porque es que en estructura los pernos están expuestos a, los sujetadores rosqueados están expuestos a unas fuerzas muy grandes. Básicamente son tres fuerzas, ¿cierto? Son fuerzas a tensión, fuerzas cortantes o la combinación de las dos fuerzas, tanto tensión como cortante. Y los que mantienen esas placas unidas, esas uniones funcionando, son los pernos. Bien. Y esto es lo que hace que la tornillería para estructuras tenga estas características específicas y por eso solamente se permite hablar de los temas ACTM, A325 y A490 porque son los pernos de alta resistencia que nos van a permitir que el perno soporte tanto tensión como cortantes o la combinación de las dos. Cuando hablamos entonces de uniones estructurales empernadas, hablamos de tres tipos de uniones. Las uniones ajustadas, apretadas o de aplastamiento, como las determina en la ISC 360, la unión pretensionada y la unión de deslizamiento crítico. Estos son los tres tipos de uniones que nosotros solemos encontrar en estructuras. Hay que tener en cuenta que una misma unión, en algún momento, puede ser una unión ajustada geométricamente, su diseño puede ser una unión ajustada, pero dependiendo de la posición, esa misma unión en otra posición de la estructura puede ser una unión pretensionada o una unión de deslizamiento crítico. ¿Mm? ¿Cómo diferenciarlas? En los planos se debe especificar cuáles son las uniones ajustadas, pretensionadas y de deslizamiento crítico. La diferencia está en qué, en cómo funciona cada una de estas uniones. Bien, las uniones ajustadas apretadas son uniones que no nos exigen a nosotros dar un control de la carga del perno, es decir, no nos exigen llevar el perno al 70% de su límite elástico o de su carga máxima. Estas uniones se pueden hacer a mano. Incluso el estándar del Ball Council nos dice que estas uniones apretadas ajustadas se deben realizar o se pueden realizar con la fuerza de un obrero con una llave inglesa bastante particular, ¿sí? Que dicen que es con una llave inglesa, eh, y el giro, la fuerza del giro con una llave inglesa de un obrero. Es simplemente garantizar que el ajuste entre placas sea completo. Es decir, tenemos que generar una fuerza de cierre para que las dos placas se compriman. Pare de contar. Una unión pretensionada, debemos garantizar, sí, la fuerza de cierre necesaria para que las dos placas lleguen a contacto
y a aplastamiento completo. Pero, ¿qué tenemos acá? Que en estas uniones pretensionadas tenemos nosotros unas cargas que pueden ser cargas verticales o de movimiento relativo de una pieza con otra pieza. Y por tanto, en estas sí ya debemos aplicar una fuerza de cierre tal que sea equivalente al 70%, mínimo al 70% del límite elástico del perno. Bien. Para garantizar que los pernos puedan sostener esa unión. Aquí el perno es el que hace el trabajo, el que evita que la unión se separe. Y tenemos las uniones de deslizamiento crítico. Bien, donde también tenemos la fuerza de cierre que se debe garantizar mínimo el 70%, pero acá las fuerzas, las cargas aplicadas a esa junta son más grandes, son mayores, tanto que el perno no va a poder resistir esas fuerzas. La lámina tampoco va a poder resistir esas fuerzas, entonces puede haber desgarramiento de la lámina o ruptura de la lámina si no se hace un procedimiento de precarga adecuado. Acá el agarre se da por la fricción generada entre las dos placas bajo la carga de los pernos. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque esto entonces nos lleva a nosotros a hablar en la siguiente parte de el ensamble del sujetador en los pernos estructurales. Tenemos entonces la cabeza del perno, bien, tenemos la cabeza del perno, tenemos el agarre o grip o longitud de agarre del perno, que está debajo de la cabeza del perno, hasta la cara de la arandela. Si estamos girando por la cabeza del perno, entonces va a ser de la parte inferior de la arandela, el grip, hasta la parte inferior de la tuerca. Tenemos una parte que es lisa, que es el vástago. Acuérdense, esta parte es donde nosotros debemos garantizar que quede el perno y la división entre láminas. En este punto es donde debe quedar la división entre láminas, siempre. Aquí es donde debemos garantizar que las dos láminas queden acá, no nunca en esta parte roscada. Tenemos la arandela como componente del sujetador roscado estructural, ¿sí? Tenemos las tuercas que deben ser siempre, acordémonos, tuercas Heavy X. La cabeza también tiene que tener esa misma relación Heavy X. Y tenemos la longitud efectiva del perno. Bien. ¿Qué es lo que tenemos también? Entonces, tenemos la arandela. ¿Y por qué es importante la arandela? Porque la arandela me permite a mí estas tres grandes ventajas. Me permite proteger la cara de la junta o de la estructura de daños, como por ejemplo la incrustación, que si se ajusta demasiado la tuerca o la cabeza del perno, puede generar daños en la lámina. Me provee una superficie dura con un coeficiente de fricción estándar. ¿Mm? Y esto es muy importante en las uniones de deslizamiento crítico. Y es propagar la carga en una gran área, incrementar la rigidez de la junta. ¿Por qué? Por esto que estamos viendo ahora en pantalla. Las arandelas nos permiten una distribución de esfuerzo más amplia de lo que nos da a nosotros el área de la tuerca. Entonces, ¿cómo funciona este tema y por qué es importante las arandelas? Sobre todo en el tema de uniones de deslizamiento crítico. Porque nosotros ya vimos que nosotros en las uniones de deslizamiento crítico es la fricción entre las chapas, como tenemos en esta imagen, o entre las placas, la que me permite que no haya movimiento relativo entre la chapa A y la chapa B, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la arandela? La arandela, al tener un mayor diámetro que la tuerca, ¿verdad? Me permite que esta carga que yo estoy aplicando acá se distribuya en un área más amplia. ¿Y qué es lo que vamos a ver entonces? Que el área de fricción
se va a concentrar debajo del área de la arandela. Es decir, lo que vemos acá en esta imagen. Acá esta área de fricción va a ser mayor que si tuviéramos una tuerca hexagonal. Bien, por eso es que es tan importante el uso de las arandelas, sobre todo en uniones de deslizamiento crítico. Ahora, el volcán nos dice que la arandela se debe utilizar siempre debajo del elemento que gira. Por acceso, en algunas ocasiones debemos girar por la cabeza el perno. ¿Se puede hacer por la cabeza? Sí. No lo dice Haito, lo dice el volcóncil. Bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la arandela la ponemos es siempre debajo de la tuerca, pero giramos el perno por la cabeza. Entonces, estamos perdiendo estos dos elementos que también quieren que la arandela se tenga puesta ¿para qué? Para proteger la cara de la junta y una superficie consistente con un coeficiente de fricción más adecuado. Bien, entonces por eso la arandela siempre se debe ubicar debajo del elemento que gira, siempre. En el numeral F2.10.3, que nos habla de pernos y partes roscadas, nos dice que los pernos de alta resistencia se van a ajustar siempre a la especificación para juntas estructurales con pernos ACTM A325 y A490 del Consejo de Investigación de Construcciones Estructurales o RCSC o el Bulk Council. ¿Bien? Y es aquí donde entonces la norma NSR10 nos dirige a nosotros al estándar o a la especificación del RCSC para todo el tema de entender qué son pernos de alta resistencia A325 y A490 ACTM y cómo hacer el montaje de los mismos. ¿Mm? Porque si vamos a ver dentro del estándar NSR10, dentro de la norma, perdón, NSR10, no tenemos como tal un procedimiento de montaje de uniones estructurales empernadas. Nos dice, mire, váyase a este estándar, a esta especificación de el RCSC. Y entonces ahí nos dice que, mire, tenemos pernos del grupo A, que son todo lo que es el A325 o los pernos de diseño alterno tipo A325. Y tenemos el grupo B, que son los pernos A490 y pernos de diseño alterno A490. O que son pernos equivalentes a los A490. Y nos dice que nos vayamos a las tablas, a la 10.3 y a la 10.3, 1 y 1M. M es de métricos o de milimétricos. 1 es en pulgadas, medidas en pulgadas. Ya las vamos a ver a continuación en estas tablas. Y nos dice que ahí es donde debemos determinar nosotros qué tensión se debe lograr en los pernos. No nos habla de torque, nos habla de tensión. Y a continuación nos dice, mire, la instalación de los pernos en una unión estructural se debe realizar a través de 4 métodos. Método de giro de la tuerca, indicador directo de tensión, llave calibrada o pernos de diseño alterno. Eso es todo lo que nos dice NSR10. A continuación entonces tenemos las tablas. Las tablas nos muestran a nosotros la 1, la F2.10.3.1, nos dice a nosotros, mire, para pernos en pulgadas, igual a 70 veces la resistencia mínima a la tensión de los pernos nos deben nos garantizar a nosotros las siguientes cargas en kilonewtons. Bien. Entonces, un perno de media pulgada A325 nos debe garantizar 53 kilonewtons. Bien. Y la 1M, pues está en métricos, los M16, 91 kilonewtons y así. En el centro tenemos pues una tabla de esa conversión de kilonewtons a toneladas métricas, ¿sí? Porque pues digamos es un poco más lo que nosotros podemos ver en el mundo real. Nos queda más fácil entender qué es una tonelada que un kilonewton, más o menos. Bien. Y vemos entonces que los pernos en pulgadas, un A325 de media pulgada, pues debe generar 5.4 toneladas de fuerza de cierre, un solo perno. ¿Sí?
Mientras que, por ejemplo, un perno de 1,5 pulgadas a 4,90 debe generar por lo menos 67,13 toneladas de fuerza de cierre. Son unas fuerzas muy grandes las que nosotros debemos garantizar. ¿Para qué? Para hacer que el asentamiento de las uniones pretensionadas y las uniones de deslizamiento crítico cumplan su función en una estructura. Entonces, es aquí donde empieza cómo hacer que un perno genere 67 toneladas. Es la gran pregunta. ¿Y cómo mido que está generando esas 67 toneladas? Entonces vienen los métodos. Y este es un tema que es importante que siempre también nosotros lo tengamos en cuenta. No importa el método de tensionamiento o de precarga que estemos utilizando, bien sea pernos de diseño alterno, bien sea llave calibrada, bien sea giro de la tuerca, bien sea indicadores directos de tensión, siempre se debe buscar moverse del centro hacia afuera, alternando entre lados opuestos, no crear espacios atrapados en la junta. ¿Para qué? Para garantizar que la junta tenga el asentamiento adecuado. Recordar que los pernos no son elementos de alineación de juntas o de arrastre de uniones. ¿Sí? Todo perno que se ajuste incluso a una condición de ajustado manual no se puede reutilizar. Bien, ningún perno que se ajuste se debe reutilizar. Bien, entonces si yo utilizo un perno para garantizar el ajuste de una unión, ese perno o la alineación de una unión, ese perno se debe desechar. ¿Listo? Y el ISC en el estándar A360, pues ya este estándar sí tiene algunas características más detalladitas en cuanto a los procedimientos de montaje. Y nos da, por ejemplo, este patrón de numeración o de instalación para pernos de alta resistencia. Y este es un tema que muchas veces en estructura nosotros no hacemos, ¿sí? Y es numerar los pernos de una unión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué hacemos? Yo ya sé que empiezo, y muchas veces también lo he visto en campo, que empiezan de la parte exterior, ¿sí? Empiezan, precargan este perno, precargan después vienen acá, 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 y así. O vienen de aquí, pasan a pasan a este, 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 y aquí se empiezan a volver, hacen y así sucesivamente. Esa no es una buena práctica. ¿Mm? Lo ideal es que lo hagamos en un modelo que podemos llamar un modelo en espiral, casi, porque venimos de acá, vamos acá, acá, venimos acá, después aquí, si ven que vamos formando como una especie de espiral dentro de la junta y vamos haciéndolo de un lado al otro. ¿Y esto qué es lo que busca? Nos busca a nosotros garantizar que haya un adecuado asentamiento de las placas, ¿sí? Entonces, como buena recomendación, aquí ya empezamos a hablar directamente de las mejores prácticas de empernado en estructuras. Lo anterior era para comprender cómo funciona una unión empernada en estructuras. Siempre es recomendable que se haga una numeración de la tornillería que se va a ajustar en una junta, empezando del centro hacia afuera y alternando lados opuestos. Y otro tema, y es que la ISC siempre nos dice, oiga, cuando termine de torquear, en este caso, los 32 pernos de esta junta, vuelva al 1 y haga otra vez los 32 pernos en repaso. ¿Mm? Y ojo, importante, siempre, primero, todas las juntas estructurales, bien sea uniones apretadas ajustadas, bien sea uniones pretensionadas o uniones de deslizamiento crítico, antes de aplicar el procedimiento de precarga final, se deben llevar a la condición de ajuste apretado, es decir, ajuste manual. Con la llave se debe llevar a esa condición de ajuste inicial
para que todas las placas estén debidamente ajustadas, asentadas. No utilizar el procedimiento de precarga, bien sea por DTI, bien sea por perdón de diseño alterno, por llave calibrada o por giro de la tuerca, no utilizar nunca estos métodos para el asentamiento de las placas. ¿Mm? Entonces hay dos temas que son importantes tener en cuenta. El RC, el estándar o la especificación del RSC, en la sección 7 nos habla nosotros de los famosos calibradores de tensión, las famosas Skidmore. ¿Mm? La traducción para nosotros sería calibrador, si fuera literal, pero es más un medidor de tensión, porque para nosotros en español la calibración es un procedimiento de contrastación entre un elemento de medición contra un elemento de medición de mayor precisión para determinar la desviación en esa medición. Entonces, la Skidmore no es un calibrador de tensión, es un elemento de medición. Bien, nos dice que se utilizará los medidores de tensión, donde se instalarán pernos en juntas pretensadas y juntas de deslizamiento crítico, para dos cosas, básicamente. Confirmar que el montaje del sujetador, es decir, perno, arandela y tuerca, es adecuado, incluyendo que la lubricación, y esto lo dice ¿quién? El RSC, eso no lo dice Haitor, eso lo dice el RSC, el Ball Council. Bien, para la instalación de pernos bajo tensión, es decir, esos cuatro elementos, perno, arandela, tuerca y lubricación, sean idóneos, sean adecuados para el montaje de uniones pretensadas y juntas de deslizamiento crítico. Bien. Y dos, para confirmar el procedimiento y el uso apropiado por parte de los operarios del método de pretensión a utilizar. ¿Mm? Es decir, con esto se busca verificar que haya claridad tanto en los elementos a utilizar como en el procedimiento de pretensión que se va a trabajar. Y aquí no nos dice, no, es que esto no se aplica para las DTIs o esto solamente se aplica para, es los cuatro métodos requieren de el medidor de tensión. Y nos hace también una aclaración, y es que la precisión de estos calibradores de tensión hidráulicos se debe confirmar por medio de calibración. Ahí es ahí donde en la traducción literal se pierde el sentido del tema de calibración y medidor, al menos anualmente, es decir, se deben contrastar la medición que está arrojando el Skidmore contra un elemento o contra un patrón de mayor precisión que esté garantizando que ese Skidmore esté calibrado. Y nos define en esta sección 7 que un medidor de tensión es un dispositivo que indica la pretensión que desarrolla un perno y se usa para validar métodos de montaje previo al inicio de labores. Esa es la función de este procedimiento. Ya en el numeral 8 del documento del Ball Council, en el numeral 8.2, el numeral 8.1 nos habla de las juntas apretadas a mano, es decir, de las juntas que ajustamos con llave inglesa y la fuerza de un operario. Pare de contar. En el 8.2 nos habla de los cuatro métodos que vimos de aplicación de pretensión o de los procedimientos de pretensión para pernos en juntas de deslizamiento crítico y juntas pretensionadas. ¿Mm? El primero que nos dice es método del giro de la tuerca. Este es un método que viene desde hace ya más de 70 años, aproximadamente se creó en 1950, y se creó para corregir esa excesiva disparidad en la carga cuando se hacían los ajustes manuales. ¿Mm? Porque acordémonos que el objetivo es la uniformidad en la carga de todos los pernos en una misma junta. ¿Mm? Ese es el objetivo. ¿Cuál carga? Mínimo el 70% de la carga generada cuando el perno está al 70% del límite elástico. Mínimo de esa carga que ya la vimos, pueden ser cargas de hasta 67 toneladas. ¿Mm? Entonces, como era muy difícil medir o determinar qué tanta fuerza le estaba aplicando el operador con una llave, porque en esta época
no existían todavía unos equipos que nos permitieran medir o controlar el esfuerzo que se estaba aplicando, o era muy disperso, no era muy medible. Entonces, pues el método del giro de la tuerca nos decía, mire, cuando usted tenga las juntas completamente, las placas completamente asentadas en una condición de ajuste apretado o de ajuste manual, gire la tuerca a tantos grados. Y en este numeral 821 ustedes pueden encontrar, ahí hay unas tablas. Mire, para el perno A325 de tales medidas hay que girar tantos grados la tuerca. Entonces, hay que hacer una marca inicial en la estructura, en la tuerca y el perno, ¿verdad? Después, hacer la marca según los ángulos que yo quiero girar la tuerca, o bueno, que me determina el ball council que debo girar esa tuerca, y girar esa tuerca hasta ese punto. ¿M? Pero, ¿cuáles son los problemas de este método? Primero, que es un método que es bastante demorado en el montaje, porque hay que marcar tuerca a tuerca el punto de inicio después de la condición de ajuste manual de la junta, ¿verdad? Y hay que marcar el punto final de giro que se debe llevar. ¿M? Entonces, ¿eso qué implica? Un trabajo bastante largo cuando se hace un montaje en una estructura, y más si tenemos estructuras de 21.000, 40.000, 50.000 pernos. Es un procedimiento que es dispendioso. Además, si no se puede verificar que el ajuste inicial para compactar o aplastar las placas completamente, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a empezar a girar la tuerca, ¿cierto? O la cabeza del perno, porque aquí también se puede hacer por la cabeza del perno. La vamos a empezar a girar, pero ¿qué es lo que pasa? Que parte de ese giro se va en asentamiento de las placas. Entonces, el perno no está generando la fuerza final de cierre que se requiere. ¿M? Y lo otro, si por algún motivo no se tiene por el otro lado la cabeza del perno o la tuerca para que no gire el perno como tal, sino solamente la tuerca, se va a perder por completo ese punto inicial que damos marcado como el grado cero. ¿M? Entonces, es un método que es bastante inexacto, que se utilizó por muchos años, pero que es un método muy dispendioso y que es muy inexacto. Tenemos a continuación los pernos en el numeral 823. Tenemos los pernos de control de tensión o los pernos de diseño alternativo, como los determina la NSR 10. Estos son pernos que cumplen con los estándares F1852, en el caso de los otros 25. Bien. ¿Y cuál es su característica? Como vemos aquí en la imagen, tienen una cabeza, ¿sí? Estriado, que se extiende más allá de la proporción del perno como tal. ¿M? Y la función es que las llaves, estas trabajan con unas llaves específicas por tamaño de perno. Estas llaves tienen un portabrocas que se ajusta a esa cabeza estriada que sobresale del perno y proporciona un medio para girar la tuerca mientras el perno no gira. Por eso ustedes ven que estos pernos en la parte inferior, por ejemplo, en esta instalación, son pernos normalitos, ¿verdad? Y miren ustedes que estos sujetadores se basan en un método de instalación controlado por torque y todas sus variables. Y esto es un tema que es muy importante tener en cuenta porque estos montajes, entonces, estos pernos se basan en un método de torque, finalmente, ¿sí? Y aquí hay un tema que hay que tener muy en cuenta cuando se trabaja con estos pernos, y es precisamente el tema de que el estándar del RSC nos dice, oiga, usted no puede, por ningún motivo, ¿sí? Cambiar las condiciones de lubricación del perno, ¿sí? Permítame un momento, por favor. Sí, entonces, si cambiamos las condiciones de lubricación del perno,
como llegó de fábrica, entonces el perno ya no sirve. O sea, si el perno se humedece, se contamina, ese perno ya no se debe utilizar. Además, esos pernos pues son unos pernos que tienen unos valores bastante grandes con respecto a los otros pernos que nosotros podemos tener en las aplicaciones. Bien. Tenemos entonces los indicadores directos de tensión, el 824. ¿Mm? Estos indicadores directos de tensión, como les decía, no reemplazan la arandela. Son pernos que trabajan con, perdón, son elementos que trabajan con arandelas, requieren las arandelas. ¿Sí? Eh, para estas, pues se debe garantizar un adecuado montaje y aquí tenemos el montaje dependiendo por dónde voy a girar o cómo puedo posicionar yo la arandela. Es que yo también voy a posicionar el DTI, el indicador directo de tensión. Uno puede ser bajo la cabeza del tornillo cuando se gira la tuerca, ¿verdad? Otro puede ser bajo la tuerca para apretar utilizando la arandela entre la tuerca y el DTI. Otro puede ser debajo en la cabeza del tornillo, ¿sí? Si se va a girar dependiendo por la cabeza. Y cuando se están trabajando con arandelas biseladas, el DTI sí debe ir siempre sobre la arandela biselada. Bien. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Es que se comprime el DTI, ¿verdad? Ustedes ven, el DTI tiene como unas muescas, como unas montañitas. El perno lo comprime cuando llega a la tensión requerida. Bien, y una vez que lo comprime, tenemos aquí una pregunta. Sí, claro, esta presentación va a quedar en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan revisar. ¿Listo? Me preguntaban que que si tendría acceso después a estas presentaciones. ¿Mm? Y en estas aplicaciones, pues se debe garantizar el adecuado montaje, como les decía. Se debe, cuando se aplasta, se debe medir el gap, es decir, se debe medir ese aplastamiento con unas galgas para garantizar que quede de forma adecuada. Bien. Y se debe hacer, pues también obviamente, una inspección rutinaria y revisión de los procedimientos de montaje en obra para garantizar que todas las arandelas o las DTIs, perdón, están debidamente montadas y están en posición. Ahora, ¿cuál es un tema que no me mide a mí en los DTIs? El DTI me dice, oiga, el perno sí alcanzó esas 67 toneladas, el perno a 490 de 1,5 pulgadas. El perno sí, lo alcanzó, efectivamente. Pero ¿cuál es el problema? Que no me mide a mí si el perno sobrepasó el límite elástico. ¿Y cuál es el problema en estructuras de que el perno sobrepase el límite elástico? Es que cuando el perno sobrepasa el límite elástico hay una caída en la carga del perno y esa caída puede llegar a ser mayor del 30% en la carga final. Es decir, el perno puede quedar por debajo de la carga. En estructuras, como el perno no se reutiliza, pues digamos no es tan importante que el perno sobrepase el límite elástico. Esto es muy importante en uniones mecánicas, sobre todo porque en uniones mecánicas, por ejemplo, son pernos que muchas veces se fabrican bajo pedido y son pernos que se reutilizan varias veces. ¿Mm? Pero en uniones estructurales, si el perno sobrepasa el límite elástico, como no se va a reutilizar, pues lo que me importa es que me genere fuerza de cierre. Y el perno, cuando está en el área plástica, sí genera fuerza de cierre, pero el problema es que no la podemos determinar. ¿Y de qué va o cómo va a afectar esa fuerza de cierre si se sobrepasa el límite elástico del perno? Va a afectar en que ese límite elástico del perno, ¿sí? Cuando se sobrepasa, dependiendo la calidad de la fabricación del perno, puede que la carga quede por encima del 70% necesario, como puede que quede por debajo.
Bien. Tenemos entonces el método de pretensado con llave calibrada. Y aquí es donde nos dicen a nosotros es que ustedes no pueden utilizar torquímetros, ¿sí? Porque nos dice que no se recomienda usar valores de torque determinados a partir de tablas o de ecuaciones, ¿cierto? Y es ahí donde entonces nos dice, oiga, no deben utilizar esos torquímetros o no se recomienda utilizar esos torquímetros. ¿Mm? Pero nos dice que no se deben utilizar la relación torque y pretensión sin verificación. Si hay una forma de verificar esa relación, entonces ahí sí podemos utilizar nosotros esa relación de tensión-torque. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Y cuál es el miedo? Es el problema de la lubricación. Nosotros en un procedimiento de empernado industrial por torque, siempre debemos controlar las condiciones de lubricación. Pues un 50% del valor de torque se va a vencer la fricción entre las caras de la tuerca y la aplicación y un 40% entre los hilos del perno y las roscas. Ese es el gran problema final de el método de llave calibrada y torquímetros. ¿Mm? Pero ¿cuál es el tema final? Acá. ¿Mm? Y es que nosotros, permítame, qué pena con ustedes. ¿Cuál es el tema final? Que no importa el método que utilicemos, giro de la tuerca, DTIs, llave calibrada o en últimas el método de pernos de diseño alterno, el problema es que si lo hacemos de forma manual, pues vamos a tener un rendimiento muy bajo. ¿Qué es lo que les ofrece a ustedes los equipos Hitor? Lo que les ofrece a ustedes los equipos Hitor es aumentar de forma significativa la eficiencia en el montaje de estos temas. Y si tenemos la verificación adecuada de los procedimientos de montaje, donde podamos verificar y constatar, como ya lo hemos hecho con muchas de las empresas que están el día de hoy acompañándonos, verificar la tensión generada en el perno a través de un procedimiento de torque, pues ¿qué vamos a tener al final? Vamos a tener que en vez de gastar, por ejemplo, en DTIs, podemos gastar en una estructura perfectamente 70, 80 millones de pesos en DTIs. ¿Por qué hablo de gastar? Porque la DTI queda enterrada o queda puesta en la aplicación, ¿cierto? Pero al final, para garantizar el ajuste de esas DTIs, vamos a tener que tener equipos que me den a mí un torque. Puede que sea controlado o no, pero vamos a tener que tener otro equipo para ajustar, ¿verdad? En vez de eso, podemos tener equipos como los equipos Hitor que me pueden dar a mí ese torque controlando la tensión o generando la tensión deseada y me van a permitir a mí tener equipos para montar muchas más estructuras por unos costos similares a lo que yo puedo gastar en DTIs en una sola aplicación. Bien. Hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias. Ya aquí quedamos atentos a sus preguntas. Voy aquí a revisar. Una de las preguntas del ingeniero Alberto. Bueno, muchas gracias por la felicitación del webinar. Es que, como les decía, esta información la vamos a subir a nuestro canal de YouTube y les vamos a enviar el link a sus correos para que ustedes puedan revisarlo o pues pueden estar pendientes del canal de YouTube, es youtube.com/hightorcolombia.com. Ahí lo pueden buscar o entran a YouTube y buscan Hightor Colombia y ahí van a ver estos webinars. Bien. Nos preguntan aquí sobre cada cuánto se debe calibrar o verificar la calibración de un torquímetro Hitor. La norma no nos dice a nosotros que haya un periodo de calibración como tal de los torquímetros. No existe una norma en el mundo que nos diga, mire, usted lo debe calibrar cada año, cada 6 meses. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Dependiendo de la criticidad de la aplicación, la empresa debe determinar los periodos de calibración. Y para determinar eso, debe tener en cuenta la criticidad
del valor de torque o de determinar que el valor de torque sea exacto. 2, la cantidad de usos de la herramienta, porque no es lo mismo, por ejemplo, una herramienta de una hidroeléctrica que puede que trabaje una vez cada 4 años para ajustar 64 pernos, que por ejemplo una herramienta en estructuras metálicas que en un proyecto puede ajustar 5.000 pernos en un periodo de 3 meses. Entonces, por lo general con estructuras estamos trabajando de dos formas. Uno, cuando son proyectos muy grandes, finalizando el proyecto, los equipos van a mantenimiento y calibración y se hace la calibración del equipo para que estén disponibles para el próximo proyecto, listos, funcionales al 100%. O cuando son herramientas que tienen un rango de trabajo menor, se están calibrando y haciéndole mantenimiento una vez al año. Entonces, dependiendo de esas variables, pues ya es determinarlo mejor. Nos preguntan acá, bueno, nos preguntan sobre el uso de las herramientas Hightor. Bueno, ya hay una capacitación extendida de estructuras, ¿sí? Esto es, digámoslo, como un abrebocas de este tema, que ya con su representante Hightor lo pueden contactar para poder plantear una capacitación extendida, 16 horas certificada en el uso de equipos Hightor para el montaje de uniones empernadas en estructuras. Tenemos también el énfasis en bridas y en mecánicas. Entonces, dependiendo de esto, ya ustedes nos pueden contactar para estas capacitaciones, que son más amplias. Nos preguntan acá, bueno, sobre el tema de las arandelas, que por ahí habíamos hablado de las arandelas Hightor. Vamos a hacer un webinar, vamos a estar invitándolos también a este webinar de las arandelas Hightor. La próxima semana les estaremos enviando por correo, por WhatsApp, un tema que va a ser de los sujetadores Hightor. Vamos a hablar de las arandelas Hightor, de las tuercas Hightor y de las tuercas anti-galling de Hightor la próxima semana. Bien, entonces agradecemos a todos ustedes. Veo que no hay más preguntas por el momento. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia el día de hoy. Espero les haya gustado este seminario. Finalizando el seminario, va a aparecer una breve encuesta del mismo, para que ustedes por favor nos ayuden para poder tener esta encuesta y tener sus opiniones. Si ustedes desean ampliar la información, pueden comunicarse con su representante Hector de su área. Tenemos al ingeniero Marliu en el área del Valle del Cauca. Tenemos al ingeniero Alejandro Guarnizo en el área de los Llanos Orientales. Tenemos al ingeniero Marc Peña en el área de la costa atlántica y estoy yo, Julio César González, en el área del centro del país, Antioquia, y también en todo el corredor sur del país, Huila y Mocoa, Putumayo. Bien, cualquier duda que ustedes tengan, aquí estamos pendientes para poderles colaborar, para poderles asesorar y esperamos contar con su acompañamiento en los próximos webinars que estaremos enviando la información el día lunes de la próxima semana. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, veo aquí otra pregunta sobre el tema de calibración. Y nos preguntan sobre el tema de calibración en Colombia. En Colombia tenemos un laboratorio de calibración en nuestras instalaciones centrales aquí en Bogotá, donde tenemos el laboratorio de calibración y todo el procedimiento de calibración para todos ustedes. Y tenemos ahí todo el tema. Bueno, nuevamente a todos ustedes muchas gracias por asistir el día de hoy y quedamos atentos por correo electrónico o por teléfono que se puedan contactar con nosotros para brindarles todo nuestro apoyo. Que esté muy bien.